Gigantes Podcast. Baloncesto hablado. Bienvenidos y bienvenidas a Zona de Gigantes, un podcast de baloncesto dedicado a todo lo que ocurre en el panorama español y europeo. Sin apenas tiempo para digerir todo lo que ha ocurrido en las competiciones de clubes, las ligas y el resto de competiciones, ahora toca cambiar el chip y centrarnos en el baloncesto FIBA, en todo este verano que nos viene con los Juegos Olímpicos, pero antes llega el turno del preolímpico. Un verano donde la selección española masculina tiene un reto mayúsculo, por delante que no se veía desde hace casi 3 décadas. El preolímpico, que se disputará en Valencia del 2 al 7 de julio, será la primera prueba de fuego para los de Sergio Scariolo. Una donde España se juega mucho y se verá realmente en qué punto se encuentra de su particular proyecto a futuro. Para hablar de ello, me he traído aquí, en este episodio de Zona de Gigantes, a Chema Erucas, insider y comentarista en Movistar Plus. Alguien que conoce muy bien el panorama del baloncesto FIBA. Bienvenido a esta casa, a tu casa, Gigantes del Básquet. Un placer tenerte por aquí, Chema. ¿Qué tal, Sergio? Gracias por llamarme y un placer estar contigo. Un Chema que así aprovecho para hacerte un poquito de promo. Sacaste un libro hace muy poquito que es Subiendo el Balón, una vida ligada al baloncesto, publicado por libros.com y que se puede comprar además en la tienda Gigantes. ¿Qué tal está siendo esta primera experiencia como autor y el compartir estas vivencias tan abierto y con más gente? Bueno, pues una experiencia muy satisfactoria porque realmente no estaba planeado lo de hacer un libro, surgió casi de casualidad, de una conversación entre amigos y a partir de ahí casi en paralelo llegó la editorial y me lo propuso y bueno, pues de esa casualidad pues creo que a la gente le está gustando porque al final ese es el feedback que me va llegando y sobre todo porque es un libro distinto en lo que a lo que se cuenta al final. Yo entiendo que hay muchos libros hablando sobre todo de personajes, de jugadores, de entrenadores y demás, pero este libro es distinto porque al final es una historia que o la contaba yo o no la podía contar nadie y sobre todo cuenta pues precisamente mi intrahistoria y la intrahistoria de muchos movimientos que he ido contando con anécdotas que me han ido sucediendo. Además me gustó una cosa que decías en una entrevista con Hot Down, que era que había que intentar aumentar el nivel de la conversación dentro de lo que es el baloncesto español y europeo, que es una cosa que por aquí no se estila mucho en ligas más domésticas, pero que es fundamental para, digamos, el negocio siga creciendo. Y el tema de los fichajes, los rumores, los scoops, lo que tú tratas en el libro, me parece que ayuda bastante a aumentar ese tipo de conversaciones porque reafirma un poco, hace que haya muchos más aficionados por la intriga de qué pasará, si va a haber un fichaje, si se cae, si al final va a otro club o lo que sea, que realmente me parece una cuestión bastante destacable y que no, como dices, no siempre se trata y si no lo contabas tú era difícil que saliese. Sí, a mí me fastidia mucho, entre comillas, que el baloncesto es un deporte en el que muchas veces, y me pasa, pues en televisión, acabamos una jornada de Liga Endesa y cuesta que se hable durante la semana otra vez de baloncesto. Creo que tenemos que tener esa responsabilidad de ser capaces de generar conversación, de generar y contar que pasan cosas, que suceden cosas, sin convertir el baloncesto en un deporte pues con excesiva polémica, pero sí, honestamente, me genera envidia el deporte americano y la capacidad de sacar punta en muchas situaciones, sin futbolizar el baloncesto, pero sí tengo sana envidia de lo que sucede allí. Por eso creo que muchas veces entiendo que algún club se ha podido sentir molestado por dar un fichaje, pero creo que lo que tienen que valorar es que esto contribuye a generar hype, no a otra cosa. Bueno, y ese debería ser el motivo, generar conversación y que todo fluya y que todo funcione en torno pues a que hay unos aficionados detrás, hay una gente que sigue la actualidad del equipo, que sigue la actualidad del baloncesto y bueno, esto pues creo que engrandece al final nuestro deporte al margen de lo que sucede pues entre las 4 líneas del campo.
Ujú. Y además, qué mejor forma de hacerlo para poder intentar aumentar ese nivel de conversación, ese nivel de atención sobre lo que ocurre poco fuera a veces de las canchas, que el baloncesto FIBA, que a mí es lo que me suele gustar mucho más de estos veranos. Y ahora tenemos por delante, vamos a retornar un poco sobre el tema central de este episodio, que es el preolímpico, o mejor dicho, los torneos clasificatorios para los Juegos Olímpicos, que habrá un total de 4. En Riga, en Puerto Rico, en el Pireo en Grecia y evidentemente en España, en Valencia, que es donde más vamos a centrar nuestra atención en este programa, porque al fin y al cabo es donde juega la selección española, se juega en nuestro país, y ese tipo de cuestiones, pues bueno, van a marcar o van a vertebrar un poco la actualidad del baloncesto español en los próximos 5, 6, 7 días. Así que ahí en Valencia la selección española va a pelear por uno de esos billetes a los Juegos Olímpicos, y mañana viernes, estamos grabando esto en jueves, se mide a la selección de República Dominicana, que será en Alicante, y debemos decir, claro, solamente tenemos como referencia lo ocurrido este martes contra Italia, que fue una primera toma de contacto, sin mucha seriedad, en el sentido de que era el primer duelo de los dos conjuntos, si no me equivoco, no recuerdo, con Italia, pero claro, ¿qué primeras sensaciones te dejó, Chema, este estreno del equipo en Madrid? Porque, claro, yo vi el partido entero y dije, muy poco se puede sacar en claro, más allá de decir, hay jugadores que vienen en mejor dinámica, hay otros que todavía les va a costar más, y hay que pulir, digamos, ciertas cuestiones a nivel de rotaciones, de encaje de algunos jugadores con otros, porque y queda muy poquito tiempo para que empiece ya este torneo. Sí, bueno, Italia venía de jugar un amistoso el domingo en Georgia que habíamos visto y habíamos analizado. Eh, bueno, con un poquito más de ritmo de competición. El gran problema, como decías, de este preolímpico y de este verano un poco atípico para la selección española es poner al nivel o poner a la medida, tanto física como táctico-técnica, a tantos jugadores que vienen. Pues de estadios diferentes, ¿no? Pues jugadores, por ejemplo, como Santi Aldama o Usman Garuba, que llevan sin jugar muchísimo tiempo, jugadores, por ejemplo, del Real Madrid que han disputado esa final de liga y casi no han tenido apenas descanso, pues bueno, cada situación es un mundo. El mismo Lorenzo Brown, que todavía, pues hasta este jueves que estamos grabando esto, no había entrenado. Juan Núñez, que se ha ido a Estados Unidos a vivir desde allí esa segunda noche del draft. Pues bueno, todas estas contingencias hacen que la preparación esté siendo tan atípica, pero sin margen de error y sobre todo sin tiempo para lo que se viene encima, que es ese preolímpico. Bueno, a mí las sensaciones no fueron malas, la verdad. Creo que, bueno, que al final Italia es capaz de forzar una prórroga, probablemente por despistes o por fallos de concentración en una serie de cuatro triples sin fallo en el tramo final de partido. Pero bueno, creo que el equipo sigue trabajando, está trabajando con ganas, y bueno, creo que con la seriedad también y con el compromiso de saber que del reto que se avecina, y como decías, es un reto pues en el que hace muchos años no hemos tenido que pelear, pero también esa es la nueva realidad de la selección, ¿no? Creo que hemos vivido una etapa dorada que probablemente no hayamos acabado ni de caernos del sueño, ni de valorarla mismamente, probablemente ese último Eurobásquet con el que yo creo que honestamente muchos no contábamos y que se dio un nuevo campeonato, una medalla de oro. Y bueno, pues ahora toca remangarse más y hacer equipo y seguir trabajando en lo que nos viene encima en esta etapa nueva que se abre entre este 2024 y 2028. Claro, y mencionabas el tema de que ha faltado Lorenzo Brown en estos primeros compases de convocatoria, de concentración de la selección española, que ha estado resolviendo en parte su futuro con el Panathinaikos, que ya es oficial, pero también con que una liga israelí que ha terminado súper tarde, mucho más tarde que la liga española. Y al igual que el año pasado con el Mundial, el puesto de base es el más crítico y dependiente del contexto. Brown apenas se va a poder entrenar, le hemos visto ya vestido de corto estos días, pero claro, es que el margen es minúsculo. Es un fuera de serie en el caso de Lorenzo Brown, uno de los mejores bases de todo el continente. Juan Núñez, lo decías, está ahora mismo en Nueva York, si no me equivoco mal, pendiente de esa segunda ronda que se va a celebrar esta noche, del jueves al viernes en Nueva York. Y claro, Ricky Rubio decidió no unirse a la selección, y teniendo en cuenta cómo de crucial es el puesto de base a día de hoy en el baloncesto FIBA, ¿qué esperas de esta dupla entre Lorenzo Brown y Juan Núñez? Porque
dentro de, digamos, en el global de preolímpico y los equipos que ya están clasificados para el torneo en París, es una, digamos, de las más potentes o de las que más opciones te permite encontrar o dar pie sobre una cancha de básquet. Bueno, para los que hemos construido algún equipo o sabemos cómo funciona esto, es clave que la posición de uno y de 5 son posiciones totalmente determinantes. Siempre se habla normalmente de las posiciones impares de cara a la construcción de plantilla. Y bueno, en ese sentido, pues ya sabemos que la baja el último verano de Lorenzo Brown fue una baja importantísima para no, además, seguir sin poder contar con Ricky Rubio. Bueno, creo que Lorenzo va a aportar el liderazgo que ya hemos visto que es capaz de dar con esta selección. Y luego, pues por otro lado, Juan Núñez, la frescura y también pues ser un jugador con esa capacidad también de aprender rápido, de tener los conceptos Ujú. y de también desplegar un poco pues esa magia con el balón en sus manos de cara a la generación de juego. Mientras que Lorenzo probablemente, pues al margen de ser un jugador más efectivo en la creación, también aportará la producción ofensiva. Si a eso sumamos, pues yo creo que vamos a ver qué decisión toma Sergio Scariolo, pero la posible también presencia de Alberto Díaz, que es nuestro stopper defensivo desde esa posición de base, creo que da una tripleta muy compensada. Y el único problema de todo esto es eso, como tú hablabas, que la final de la Liga de Israel se ha demorado mucho por motivos obvios y claro, al final el tiempo para que, sobre todo para refrescar ideas y demás en Ujú. pista, pues va a ser muy corto, muy justo, además sin casi tampoco posibilidad de pruebas al margen de ese partido contra República Dominicana. Es que el retorno de Lorenzo Brown yo creo que debería servir un poco para resolver una de las cuestiones más importantes o que más nos quedó sin terminar de encajar el último mundial en Asia, que es qué hacemos con Viren Gómez, porque es un jugador con unas condiciones físicas, con unas condiciones técnicas brutales, que se desenvuelve en el bloque directo como uno de los mejores interiores de toda Europa, pero claro, necesita tener a un base que le sepa dar el balón en los ángulos, en los espacios que él se siente cómodo. Y el año pasado, pues Juan Núñez todavía no estaba preparado para ese salto porque acababa de cumplir 19 años. El contraste entre lo que vimos en el Eurobasket y lo que vimos el pasado Mundial de Billy es brutal. Más allá de todo lo que rodeó a ese torneo en Europa y todos los condicionantes que tuvo al mismo tiempo la Copa del Mundo el año pasado, ¿crees que el regreso de Lorenzo puede devolverle a Billy en cierta medida una versión mucho más similar a lo que ya nos recuerda eso hace apenas 2 años, que fue nombrado mejor jugador del torneo de nuevo un poco con asterisco? Pero claro, vimos un pico de Billy Hernán Gómez muy alto que quizá es lo que necesita para ya enganchar con un inicio de Liga Andesa el año que viene, que va a ser crucial para él, porque ahora tenemos en el Barça que ha dejado unas sensaciones un poquito encontradas, e incluso en este primer duelo contra Italia le veíamos que tiene puntos porque es un jugador con una capacidad ofensiva, como decía, muy grande, pero que todavía le falta esa consistencia para poder ser dominante. Bueno, yo en ese partido contra Italia lo que sí le he visto es comprometido y muy motivado, que creo que es importante después de una temporada nada sencilla en la que, bueno, pues ha sido, creo que criticado en muchas ocasiones. Como tú decías, creo que necesita un director de juego que sepa encontrarle y creo que eso con Lorenzo está cubierto. Creo que también con Juan Núñez ya hemos visto que va desarrollando cierta química, pero sí es verdad bueno, que con un jugador con la ascendencia de Lorenzo Brown sobre esa posición de 5 en esas conexiones, pues lo vamos a ver, pero como lo hemos visto mismamente, ¿no? En el Maccabi con Josh Nivo, ¿no? Al final, Ujú. muchas veces, Luego hablaremos de Dios Nivo. claro, al final muchas veces estas son las reflexiones que hay que hacer, ¿no? ¿Cuánto le debe del nuevo contrato con Milán Josh Nivo a sus directores de juego? Pues claro, al final los pibos necesitan que se les surtan balones en las mejores condiciones posibles.
Bueno, yo creo que el equipo, y te soy bastante honesto, creo que el equipo está bastante compensado, que tampoco, quiero decir, al final, pues salvo esa baja de Ricky Rubio, más o menos están los jugadores que tienen que estar. Hay que tocar madera en el sentido de que no se produzca ninguna lesión más o ningún problema físico, porque vamos, o la selección va justa con lo que hay, y al margen de eso pues a ver qué es lo que sucede, pero creo que a ser competitivos desde el primer día y a saber que también por la idiosincrasia del torneo en el que estamos y por cómo ha funcionado tradicionalmente esta selección, yo confío en que va a ser una selección que va a ir de menos a más una vez más, y eso, por cómo está planteado el torneo y por los rivales, creo que favorece a España. Ujú. Mira, sobre todo te quería hablar de eso porque estamos muy acostumbrados a ver a la selección ir de menos a más, quizás un poquito al tratar en esos principios de torneo, que es lógico cuando estás, si eres un equipo en construcción, aunque sea algo muy reducido en el tiempo, como son los torneos FIBA, que no te dan margen para el error, es fase de grupos y ya fase final. Claro, apenas les hemos visto un encuentro, no sabemos cómo va a ir ese duelo ante República Dominicana en Alicante. ¿Por dónde crees que puede ir la senda de la mejora de la selección? Porque, claro, si tenemos en cuenta ese último ejemplo del equipo, que fueron las ventanas de febrero, donde la selección se dio un golpe bastante importante, que no se esperaba ante dos rivales bastante, vamos a decir, un poco menores, pero que venían en buen momento, como eran Letonia y Bélgica, claro, ahora te plantas en un torneo preolímpico en donde por mucho que sea Angola y Líbano los que tienes delante en esa fase de grupos, el margen es inexistente, el margen de error es inexistente. Y no sé si este equipo ahora mismo, tal y como está, como está compuesto y por cómo va su tendencia, es capaz de poder rendir sin tener una red de salvamento debajo. Sí, yo creo que sí. También creo que tienes que situarte mentalmente en que, bueno, al margen de lo que sucedió en esos partidos de ventanas, con ganar dos partidos contra el rival más débil que no hemos jugado en esa clasificación, lo tienes prácticamente hecho. No recuerdo si era Eslovaquia, creo, el rival, Mm. con el que ganando esos dos partidos, pues estás clasificado. Bueno, yo creo que también aquí va a tener importancia la ascendencia, ya no solo, ya hemos hablado del liderazgo de Lorenzo, pero la ascendencia sobre todo de los veteranos. Creo que Sergio Llull y sobre todo Rudy Fernández, ante su último gran baile que ejerció ese liderazgo en el último europeo, va a volver a tomar la voz cantante a nivel de concienciación del equipo. Es que también soy de los que no dramatiza mucho las derrotas, incluso pienso que por cómo fue discurriendo el partido contra Italia, puede que esa derrota le haya venido bien a la selección Ujú. española, en el sentido de, oye, que pensar que esto no va a ser bajarse el autobús y va a ser Sí. sencillo, ¿no? Creo que al final. Bueno, y de hecho lo decía Sergio, que el inicio de 10-1 en contra para España les vino bien porque les puso las pilas a la hora de, oye, aquí hay que reaccionar, esto es un amistoso, pero tienes que tener opciones de ser capaz de reaccionar. Y bueno, llegaron con opciones de meterse o de ganar el partido con el último tiro a favor para ellos. Sí, además, si te das cuenta, fue un inicio y un final simétrico, ¿no? Es decir, ese mensaje, pues quiere decir que hay que salir desde el minuto uno totalmente centrado, y que no puedes dar un partido por perdido hasta el minuto 40 con esa serie de triples de las que hablábamos. Y bueno, pues en ese sentido creo que es un buen toque de atención, una buena llamada, sobre todo para saber, pues bueno, que hay que estar alerta, que hay que estar desde el arranque hasta el final de los partidos, pero creo que también la labor de los veteranos va a ser esa, ¿no? De seguir guiando a los jóvenes como veteranos positivos o Mm. veteranos, ¿cómo decirlo así? Bueno, veteranos, pues un poco guía de ese proceso que hay muchos jugadores de la selección que están iniciando ahora mismo. Y bueno, yo creo que el equipo va a rendir al máximo nivel posible en ese preolímpico. Angola ya sabemos que es un rival, como decía, muy físico, pero también un equipo muy joven. Creo que puede venirles bastante bien el hecho de competir contra un rival con, yo creo que bastante rodado, que trabajan desde hace varios años con una dinámica muy marcada
Y no sé cómo lo ves tú, sé que es difícil valorar a rivales, digamos, tan exóticos en ese sentido como puede ser Líbano y Angola, pero yo creo que el sorteo les ha venido muy bien a España, no por la entidad de los rivales, que ya sabemos que en un torneo no puedes dar nada por supuesto, pero sí por el nivel físico, el nivel de competición y de preparación en la que se presentan estos dos conjuntos. Bueno, creo que van a venir varias cosas bien. La primera, que España juega los dos primeros partidos seguidos, martes y miércoles, y luego tiene 2 días seguidos de descanso de cara a ajustar cosas para el cruce. No sé si, por ejemplo, bueno, pues para las dos selecciones de su grupo, como has dicho, Angola y Líbano, que se enfrentan el jueves 4 y ya pues bueno, no es lo mismo. De cara a tener tiempo también, o para Ujú. sumar tiempo para trabajar y preparar ese cruce de semifinales y el hipotético cruce de la final. Luego, Sí. sobre los dos rivales, bueno, creo que el Líbano es un rival bastante endeble, además no van a tener a su estrella, Wael Araki, que está esperando ser papá y tiene ofertas del extranjero y ha declinado ir con su selección, un jugador que viene de ser pues el MVP de la BCL asiática con su equipo, con, con su equipo, con el Al Riyadi. Bueno, es una selección que ha cambiado de entrenador. Antes el técnico era Al Yad, un técnico carismático que llevaba mucho tiempo allí. Están en procesos de cambios. El nacionalizado va a volver a ser Omari Spellman. Darwich es su jugador probablemente más destacado. Y bueno, creo que no debería ser un rival que preocupe demasiado a España. Además, han jugado 3 amistosos contra una selección lituana, pero no podríamos decir el primer equipo de Lituania, una Sí, selección estaban pues, con varios jugadores de baja, todavía no habían hecho los cortes donde, claro, definitivos. donde había jugadores muy jóvenes por un lado y por otro lado, pues jugadores que conocemos de la Liga Endesa, especialmente de Obradoiro, como puedan ser Beliauskas, Marek Blasevich o el veterano ya Mantas Vencius. Y luego, como decías, pues a ver esa piedra de toque a nivel físico que va a ser Angola, sobre todo con cinco muy grandes como Bruno Fernando, el jugador Ujú. NBA, no va a estar Coquilá porque se ha lesionado y ha tenido que pasar por, por quirófano, pero un equipo aguerrido, físico y que sí tiene pues ese bagaje de un cambio de ciclo donde ya no están pues veteranos como Carlos Sí. Moraes y compañía, es un equipo más joven y entrenado por el español Pep Claros, iba a ser, pues yo creo, un rival duro de cara sobre todo a intentar superar, por decirlo así, esa barrera física que te ponen pues los equipos africanos de este nivel. Ujú. Angola es que siempre ha sido uno de los clásicos en este tipo de torneos, en todos los veranos FIBA, por esa veteranía que bien recordabas. Lo bueno, yo creo que, y es evidente, estará al otro lado del cuadro, está Bahamas, está Finlandia y está Polonia. Por recordar quienes estén escuchando, Finlandia no tiene a Lauri Markkanen, que es su gran figura, porque pues bueno, llevan recuperándose de una lesión desde el pasado mes de marzo, no terminó el curso NBA debido a esa dolencia y ha decidido, o mejor dicho, los servicios médicos de los Utah Jazz le disuadieron de participar en este torneo preolímpico. Por parte de Polonia tenemos pues, evidentemente a los hermanos Ponitka y una novedad como es Jeremy Sochan, que es la gran aparición, el gran fichaje para este torneo por parte de Polonia, que Brandon Podziemski no estará como nacionalizado a pesar de los rumores que había habido. Y Bahamas, que yo creo que es la gran selección, el equipo al que más gente quiere ver por esa gran lista de jugadores NBA, aunque como ya vimos en estos últimos días, una lista muy grande, pero claro, con las limitaciones que tienen por los seguros médicos NBA, por el estado físico de algunos jugadores, no se les ha visto competir todavía al máximo nivel ni todos juntos. Y eso puede ser un poco la gran cuestión que evite que Bahamas pueda repetir lo que hizo el año pasado, eliminando a Argentina en el clasificatorio para este preolímpico y que pilló un poco desprevenidos a todo el mundo. Claro, ¿quién crees, Chema, entre Polonia, Finlandia y Bahamas, que puede, digamos, llegar en mejores condiciones y marcar la diferencia en el preolímpico más allá de lo que pueda hacer la selección española? Bueno, he visto a las 3 selecciones ya jugar.
Eh, Polonia con Igor Milicic sigue teniendo pues bueno, la misma identidad que vimos en aquel gran Eurobásquet, Sí, en el sí. que bueno, acabaron entre los cuatro primeros clasificados. La rotación más o menos sigue siendo corta, hay algunos jugadores que son un poco más mayores. Vamos a ver cómo les pasa factura tener esta temporada tan larga. Como tú decías, pues ni Podiensky ni Malcolm Brogdon ni Kyle Guy al final Ujú. han estado en la convocatoria. Por eso han tenido que reclamar de nuevo a E.J. Slaughter que Ujú. vuelva a calzarse las botas cuando parecía que ya no iba a Está seguir. retirado. Claro, Bueno, y recordemos que de FIBA, quiero decir. sí, pero claro, tiene 37 años, si yo no recuerdo mal. O sea, ya es un jugador muy veterano. Y bueno, siguen manteniendo esa identidad y será un equipo que ponga las cosas muy difíciles. Creo que Finlandia pues baja muchos enteros con la baja de Lauri Markkanen porque es un jugador all around y además era, podríamos decir, el quinto jugador que era capaz de tirar de 6,75 en ese quinteto. Un quinteto pues bastante joven, aunque ya van teniendo años ciertos jugadores. Hemos visto a Jantunen brillar con París en Eurocup, en el primer amistoso sin hacer un partido brillante. Sasu Salin, pues a la Remanguillé metió un triple ganador de estos que no te esperas. Siempre es un equipo peligroso, sobre todo también por el estilo de juego, pero es un equipo al que la selección española le conoce francamente bien. Y luego sobre Bahamas, pues bueno, es una gran incógnita en muchas situaciones. Primero, porque ellos han dado una lista extendida de momento, 19 nombres, donde en este torneo de Acrópolis no están ni Isaiah Mobley ni Kai Jones. Vamos a ver Ujú. si se suman o no a ese bloque NBA de tres jugadores que dieron el campanazo contra Argentina: Gordon, Ayton y Buddy Hill. Creo que es un equipo que va a jugar mucho a tirar desde 6,75. Pero claro, vamos a ver si esta rotación de esos tres jugadores NBA Claro. es capaz de alargarse o no, sobre todo en un tipo de torneos así. Ellos tienen pues un par de jugadores que juegan en Europa, pero en ligas menores, incluso pues en segunda división francesa y demás, y luego pues cuatro jugadores NCAAs y un jugador de high school. Sí, Ah, sí. Es esto, que esto no incluso tiene el nada que ver con... caso. Ujú. Incluso el caso que decías de Isaiah Mobley, que es un jugador de G-League, aunque haya tenido contrato two-way este año, realmente su presencia en los Cavaliers ha sido minúscula y casi se podría decir que es casi por su hermano. Y con Kay Jones, que ha estado fuera, literalmente fuera de la NBA por sus problemas extradeportivos. El caso de Bahamas yo creo que abre un debate bastante interesante y que me gustaría tratar contigo, que es, bueno, Eric Gordon jugó con Estados Unidos en el Mundial de 2010, fue medalla con ellos, medalla de oro en esa mítica selección del torneo en Turquía, creo que era. Klay Thompson lo hemos visto entrenar, aunque por cuestiones de la agencia libre, de seguros y lo mismo, igual que le ha ocurrido a Jonas Valanciunas, no va a poder estar, pero claro, ¿en dónde queda, en cierta medida, la norma clásica de que si tú debutabas con una selección profesional, un primer equipo, ya quedabas, digamos, atado a ese país para siempre, salvo excepciones muy concretas? Yo creo que se ha abierto una veda muy peligrosa, en cierto sentido, de que ya ningún país, ninguna federación tiene por seguro a sus jugadores para que formen con ellos parte durante todos los veranos con sus equipos nacionales. A mí me parece bastante preocupante, aunque revela, digamos, ya una realidad, y es que el baloncesto FIBA también es un negocio y cuanto antes se den cuenta muchos países, más fácil va a ser de procesarlo por parte de los aficionados. Bueno, tú lo has dicho, es un negocio o se ha convertido en un negocio. No hemos puesto coto a las nacionalizaciones en muchas situaciones, ahora no estamos poniendo coto a esto, pero es que también hemos incluido unas ventanas en ese sentido también bueno, pues para que el baloncesto FIBA a nivel de selecciones no fuera solo en verano, sino para que Ujú. también pues, hubiera parte del pastel durante la temporada en febrero o en noviembre, cuando hacía muchísimos años que eso había quedado descartado y sobre todo con la globalización que tenemos de la NBA, donde cada vez hay más jugadores extranjeros, pues bueno, es un problema para muchas selecciones poder competir porque no, al final, cuando la gente va a los pabellones, o esa es mi visión,
La gente va a los pabellones a ver los mejores posibles. Es decir, en una ventana los NBAs no van a estar. Ujú. Normalmente las ventanas de febrero y las ventanas de noviembre, las de verano sí. Pues entonces, ¿qué sentido tiene, no? Pagar una entrada o ir a un pabellón cuando no vas a ver las mejores selecciones posibles, ni de tu equipo ni del rival. Bueno, creo que es un problema todo esto. Y al margen de esto, creo que hay demasiada. Creo que el baloncesto FIBA a nivel de selecciones también a veces tiene que ser más serio, ¿no? Creo que no podemos estar con ¿no? Con estas situaciones de no saber quién va, quién no va, o con estas incertidumbres Claro. a pocos días del inicio, creo que hasta 24 horas antes, pues realista. Yo entiendo que por problemas físicos puedas aguantar al último momento, pero que haya una lista de buena fe de X jugadores de cada selección, pues debería ser lo propio Claro. también. Es lo que te decía. Yo tengo la sensación de que Bahamas ha dado una lista de 19 jugadores metiendo jugadores que ni siquiera sabe si van a estar o no, pero para intentar cubrirse las espaldas por si aparecen por Valencia o por si son capaces de convencerles, porque recordemos que bueno, es una federación muy pequeñita y que una de las formas de reclutar a jugadores ha sido pues, a través de bueno, pues de los propios NBA, de la ascendencia también que tiene Clyde Thompson, cuyo hermano Michael Thompson es uno de los asistentes Ujú. de la selección y han hecho ese trabajo un poco de sumar efectivos. Bueno, es que de hecho el entrenador de Bahamas es Chris DeMarco, que es asistente de Golden State Warriors, o sea, para poner un poco en contexto lo que estabas diciendo. Y me recuerda un poco al caso, es como digamos el contrario, lo que se quiere parecer mucho a Sudán del Sur, que ha sido uno de los ejemplos yo creo que más positivos de estos últimos años dentro del baloncesto de selecciones, porque han construido un proyecto muy interesante y que ha tenido sentido. Y bueno, está en los Juegos Olímpicos por derecho propio, pero claro, es que es lo que decías, hay una cuestión de por salud, por lesiones y demás, que tiene sentido que hasta 24 horas tú puedas decir, oye, esta es mi lista, pero luego es poco serio. Me gusta el término de quedarte con poco serio porque es como cuando Dominicana convocaba a All Horford sabiendo que nunca iba a aparecer por esas Sí, convocatorias. pero tú has dicho algo clave. Sudán del Sur ha hecho un proyecto serio, pero sobre todo es que Sudán del Sur, creo que los jugadores tienen un arraigo, quiero decir, con un país del que muchos han tenido que salir como emigrantes a Estados Unidos. Ujú. A mí no me parece pues serio esto de Bahamas, de muchos jugadores que no han pisado Bahamas en su vida o alguno que ha ido un verano de vacaciones. Bueno, creo que en ese sentido no me da apariencia de seriedad. Oye, que luego lo mismo llegan y si son mejores dentro de la pista, pues nada que objetar, pero creo que el baloncesto FIBA también tiene que dar un paso adelante en estas Sí. situaciones. Estoy de acuerdo y si quieres pasamos ahora un poco al resto de torneos que, como decía, son en Riga, en el Pireo y en Puerto Rico. Claro, el del Pireo yo te diría, Chema, que es el que tiene más nivel. No sé cómo han salido los bombos, pero eso ha sido una auténtica locura porque tenemos a Croacia, a Eslovenia, a Nueva Zelanda, a Egipto, que es, digamos, la más flojita del grupo. Tienes a Grecia y tienes también a República Dominicana. Claro, viendo cómo está la cosa, de todos estos y a la vista de que, bueno, va a estar Giannis, no sabemos muy bien en qué estado físico, Luka, que viene de haber jugado a las finales hace apenas 2 semanas, no sabría yo decirte quién es mi favorito, porque a cada uno de ellos les encuentras un pero y dices, bueno, y empiezas a tirar del hilo y dices, pues que en Grecia llegan también con varias bajas, Eslovenia, Josh Nivo todavía apenas ha podido estar con ellos, estaba pendiente también de esa carta de naturalización por parte del gobierno esloveno y ha hecho que Mike Toby se caiga de última hora, al igual que Jordan Morgan. Claro, el Pireo yo creo que es el que más merece la pena de tener a verse, incluso por encima del de Valencia, más allá de que juegue la selección española. Claro, de ahí nos saldrían 3 o 4 equipos que probablemente merezcan estar en estos Juegos Olímpicos de París, pese a que, pues bueno, la suerte les haya puesto en ese lado del cuadro. Sí, yo creo que probablemente si hablamos de un preolímpico con rivales de entidad y por excelencia es este del Pireo, Eslovenia, evidentemente, pues creo que hay que hablar, pues al margen de esa llegada de Josh Nivo, la presencia de Luka Doncic, pero creo que necesita también pues huestes a su lado, sobre todo porque hay jugadores veteranos que le han ido acompañando, que ya se han ido cayendo de la Ujú. convocatoria por unos motivos o por otros, y tampoco es una selección que tenga mucho relevo generacional, ¿no? Las habas son contadas en lo que ha
jugadores eslovenos se refiere. Bueno, luego, evidentemente, la exótica Nueva Zelanda, que está en su mismo grupo, se supone que será el rival más débil y va a ser el rival a batir, los kiwis. Y bueno, las sensaciones que a mí me ha dejado Croacia, que les he visto competir, pues son muy buenas, Ujú. sobre todo con Mario Hezon ya a un muy buen nivel, con algunos de sus NBAs como Darío Saric o como creo que Novak. estaba Ivica Kupchak, ¿no? Ujú. Bueno, pues creo que va a ser un rival muy correoso y muy complicado para cualquiera de los equipos en ese torneo del Pireo. Junto a ellos, pues evidentemente el anfitrión, Grecia, con Giannis esté como esté. Y sobre todo creo que es una reválida porque tanto para Giannis como para Luka, porque los últimos torneos de sus selecciones creo que no han conseguido a nivel de equipo, no a nivel de estadísticas individuales y de actuaciones personales, pero a nivel de equipo creo que no han conseguido pues que sus selecciones den el máximo. Y vamos a ver qué es lo que sucede. He visto también a República Dominicana. Parece que Ujú. ahora Anthony Towns ni está ni se le espera, al menos de momento. No. Pero bueno, me ha llamado mucho la atención y me ha gustado poder ver en directo a Chris Duarte. Me parece que es una pieza que se suma muy valiosa al esquema de Néstor, del Che García. Y pues evidentemente los dos diablos que tienen esa posición de uno, como son Jan Montero y, y Andrés Félix, pues son un auténtico peligro que te la pueden liar en cualquier momento. Evidentemente, Egipto, dirigida por el alemán Henrik Roll, pues no debería ser un rival inquietante. Pero si ahora me dices, júgatela por alguno de los equipos de los que has hablado, pues no podría jugármela porque creo que es un torneo que puede salir por cualquier sitio. Claro, es que en ese caso, o sea, en el del Pireo puede pasar absolutamente cualquier cosa. A mí, viendo ayer a Croacia, me gustó muchísimo porque les vi un cambio bastante importante, un cambio de tendencia respecto a anteriores torneos, porque si te acuerdas, en el preolímpico de 2021, Croacia naufraga de una manera inexplicable en esa final ante Chequia, después de haber sido o haber estado a un nivel constante durante todo ese torneo. Claro, ahí tiene que ver mucho que Mario Gesson ya haya dado ese paso definitivo como líder Madurez. claro, de madurez del equipo balcánico. Pero es que es lo que hablábamos. Mario está muy bien, Dario Saric yo creo que viene una temporada bastante positiva en Golden State y Vika Zubac lo mismo porque ha ido progresando y encontrando su espacio dentro del baloncesto y también ha nacionalizado Jalen Smith. O sea, a mí Croacia, teniendo en cuenta el cartel de favoritos que puede tener Eslovenia y Grecia, uno por ser el anfitrión y otro por tener a Luka, que sin ir más lejos, pues bueno, Luka se metió en las semifinales de un torneo olímpico en 2021. Claro, yo creo que ese proceso de reestructuración de Croacia que vivió desde los Juegos Olímpicos de 2016 hasta llegar aquí, yo creo que puede culminar ahora y pueden ser esta sorpresa o ese equipo que termine de dar el paso necesario para funcionar como un bloque, al contrario de lo que podamos ver de Grecia. Porque, claro, lo que planteabas, Giannis es que es un jugador tan determinante, es un jugador que en FIBA te condiciona tanto que puede ser él solo que te gane todo el torneo o que acaben colapsando por esa carencia de tener más fuerza alrededor. No sé cómo lo ves, pero y si quieres por ubicarlo un poco en la cuestión, yo veo bastante bien a Croacia, habrá que ver cómo dan ese siguiente paso, porque claro, han jugado ante, si no me equivoco, era Brasil, lo estoy diciendo un poco de memoria ayer, y la entidad del rival, pues ya sabemos, es que un amistoso no sirve para sacar muchas conclusiones. No, pero bueno, yo creo que el trabajo que están haciendo es bueno. Yo creo que van a ser un rival complicado para cualquiera de las dos selecciones que deberían ser teóricas favoritas, como Eslovenia y Grecia. Y bueno, yo creo que también el factor Pireo debería notarse, ¿no? Ujú. Bueno, pues ese ambiente que se genera en esa pista cuando juega el Olympiacos, veremos a ver si es capaz de trasladarse a cuando juegue la selección. Y también tengo ganas de ver qué es lo que propone Spanulis, ¿no? Vamos a Ujú. ver, ¿no? Un técnico que lo ha hecho francamente bien esta temporada en Champions con un equipo en el que prácticamente nadie daría un duro por él. Lo ha hecho funcionar y bueno, que quiero ver su sello definitivo a esta selección. Sí, y volviendo sobre el tema de Eslovenia un poco, que es la cuestión de Josh Nivo, que antes lo mencionabas y me parece muy interesante, de que, claro, Luka
no tiene ningún tipo de relevo en la posición, no tiene ningún jugador intermedio en las alas, porque Prepelic ya no creo que esté como para dar ese nivel que le dimos hace un lustro. Y ahora pues le traen otro pivot, le traen otro interior al que dotarle de balones cuando quizá en realidad lo que necesitaba Eslovenia era encontrar un alero u otro manejador en el mercado que estábamos hablando aquí de nacionalizados, porque es lo que realmente le puede faltar a Eslovenia. Sí, pero también es que al final solo puedes llevar un nacionalizado y la manta no lo tapa todo. Y sabemos también que los jugadores que los jugadores interiores eslovenos, pues lo que hay es sota, caballo y rey. No hay mucho margen de incorporar. Pero claro, es que todos estos jugadores que ha tenido alrededor Luka, pues o se han ido quedando, o por problemas físicos no están, o bueno, pues que de ese bloque pues de los Edo Muric, de Ujú. los, tú decías Prepelic, pues Blazic, pues los Dragic, claro, pues es que ese Se bloque van se ha ido haciendo mayores. claro, ese bloque se ha ido desintegrando por unas situaciones o por otras y cuando no hay pues jugadores que den un paso adelante y sumen hasta que lleguen pues jugadores tipo Sluka y demás que tengan posibilidad de dar un relevo en condiciones, pues no va a ser sencillo. De hecho, pues bueno, creo que es un problema también que acusa ya no solo la selección, sino también el Cedevita Unión Olimpia, ¿no? Al final, pues no tienes o van No tienes de quedando dónde menos, tirar. menos eslovenos buenos que poder fichar. Pues bueno, es un problema que le pasa a Luka Doncic también en ese entorno de la selección. Ya pensando, y ya te dejo marchar, que esta es la última cuestión que quería tratar. Ya pensando en los juegos como tal, creo que no cabe duda de que los favoritos son Estados Unidos, tal como tienen compuesta la plantilla, tal es el nivel del talento que presentan, que aunque se lesione uno o dos, van a seguir teniendo a alguien de reemplazo que pueda saltar a pista y marcar la diferencia. Así que le voy a dar un poco la vuelta a la cuestión. ¿Qué país crees que tiene o que ves con más opciones de poder pelear por esa medalla de plata y por el honor de jugar una final olímpica que por mucho que se pueda menospreciar en muchas ocasiones y hemos visto a algunos jugadores, yo creo que es una cima que poner en muy alto nivel y que claro, en este torneo vienes a Francia que presenta una lista muy completa, muy equilibrada, pero lo que decíamos, hay muchos también dentro del ecosistema de los preolímpicos que vienen con fuerza. Ya es ni mencionar el caso de lo que puede ser Australia o Alemania y Serbia, que son campeón y subcampeón mundial. Bueno, yo creo que Francia tiene que dar un espaldarazo después del fiasco del pasado mundial. Creo que, bueno, al final también, no sé si por saber que ellos tenían garantizado estar en sus juegos, pues se relajaron o qué pasó ahí, pero bueno, ha dicho el propio Vincent Collet en alguna entrevista que está ante la generación más talentosa de la historia de Francia. Bueno, vamos a ver si es capaz de aprovecharlo él como seleccionador. Creo que deberían pues dar un golpe encima de la mesa y luego, pues sobre todo, has hablado de dos bloques, como son Alemania y Serbia, bloques muy hechos, con equipos muy compactos. Creo que no se ha hablado mucho de lo que ha conseguido hacer con Alemania Gordon Herbert. Creo que ha conseguido construir un equipo con todas las letras. Y bueno, y si hablamos de Pesic con Serbia, pues tres cuartos de lo mismo. Creo que son dos selecciones que van a competir con muchísimas garantías hasta el mayor techo posible, pero creo que tampoco tenemos que olvidarnos que si hablamos de construir bloques, pues Canadá ya ha llegado a ser una Ujú. selección que nunca habíamos visto una amalgama de jugadores, pero no ser capaz de tener un equipo y de formar una selección con Jordi Fernández, y creo que va a ser un rival durísimo para cualquiera. Creo que bueno, que nadie va a ir de convidado de piedra a esos Juegos Olímpicos, al margen de los equipos que se clasifiquen. Vamos a ver a un Japón con su idea de juego que muchas veces desconcertará a los rivales. Luego la capacidad atlética de los jugadores de Sudán del Sur, que se han ganado, pues bueno, una posición de predominio en el baloncesto africano que no habían tenido nunca. Y luego, pues a ver qué equipos pues son capaces de llegar de esos preolímpicos al margen de una Australia que vamos a decir que es la pasada medalla de bronce en los últimos Juegos.
Veremos qué ocurre a partir de este día 2 de julio en el preolímpico, en los diferentes torneos preolímpicos que se disputarán en Europa y en América. Muchas gracias, Inma, por pasarte por aquí, por Zona de Gigantes y por Gigantes del Básquet. Así que un placer y esta ya sabes que es tu casa. Muchas gracias, Sergio, por invitarme. Un placer hablar contigo de baloncesto y sobre todo también para volver a la que considero que ha sido una de mis casas baloncestísticas en mi trayectoria profesional. Y aquí concluye este Zona de Gigantes. Recuerda que tienes más contenido en Gigantes Podcast, como es el Gigantes Daily, que es nuestro informativo diario donde en menos de 15 minutos te resumimos toda la actualidad del mundo de la canasta, el NBA House, donde tratamos todo lo que ocurre en la Liga de Baloncesto estadounidense. Y desde aquí nos despedimos, Sergio Rabinal. Un saludo y hasta la próxima.